Jamás pensé que una noche de tormenta cambiaría mi vida para siempre. Tenía 22 años, una novia estable y un mejor amigo con el que había compartido todo desde la infancia. Creía que mi camino estaba trazado, seguro, sin sobresaltos. Pero aquel relámpago en el cielo madrileño no solo iluminó las calles empapadas, también encendió una verdad que yo había negado durante años. Mi coche se detuvo de repente en medio de la lluvia, y el único que contestó mi llamada de auxilio fue Julián, el padre de Andrés, mi mejor amigo. Nunca había tenido con él más que conversaciones cortas, amables, propias de alguien mayor que imponía respeto. Pero esa noche, cuando apareció empapado para ayudarme, sentí algo que no supe explicar. Una mezcla de alivio, atracción y peligro. Mientras esperábamos la grúa, nos refugiamos en un bar casi vacío. Julián, con la voz baja para que no nos escuchara nadie, me confesó que llevaba años viviendo una mentira. «Nunca pude ser quien realmente soy, Diego», murmuró, con una sinceridad que me desarmó. No supe qué contestar. Tal vez porque yo también llevaba tiempo ocultando pensamientos que me atormentaban. La conversación se volvió más íntima de lo que debería. Me habló de su juventud, de cómo el miedo al qué dirán lo empujó a formar una familia sin amor verdadero. Sus palabras me golpeaban, porque reconocía en ellas mi propio reflejo. La sonrisa que ponía junto a Laura, mi novia, mientras por dentro me asfixiaba la duda. Sentí que entre nosotros se tendía un hilo invisible, tenso, peligroso. El silencio que siguió a su confesión no fue incómodo, sino eléctrico. Lo miré, intentando fingir indiferencia, pero él ya había notado el temblor en mis manos. «Esto que siento ahora mismo no debería ocurrir», dijo casi para sí mismo. Y sin pensarlo, yo respondí: «Entonces somos dos». Esa frase cambió todo. No hubo contacto físico, no hubo beso en ese instante, pero el peso de lo dicho quedó flotando entre nosotros como una tormenta que no terminaba de descargar. Salimos del bar sin mirarnos demasiado, con pasos rápidos bajo la lluvia, sabiendo que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un torbellino. Yo intentaba seguir mi rutina con Laura, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que veía a Andrés, me sentía culpable, como si llevara escrita en la frente la traición que todavía no se había consumado, pero que ya existía en mi pecho. Y sin embargo, cada vez que Julián me enviaba un mensaje para saber si estaba bien, mi corazón latía con una fuerza incontrolable. Una tarde, después de entrenar con Andrés, él me invitó a cenar en su casa. Laura también estaba invitada, pero canceló a último momento. Cuando llegué, la mesa estaba lista, y la familia parecía unida, tranquila. Pero yo apenas podía sostener la mirada de Julián sin que mi respiración se acelerara. En algún momento, al cruzar el pasillo, nuestras manos rozaron por accidente. Fue un instante, pero bastó para confirmar que lo que había nacido aquella noche no era una fantasía pasajera. A partir de entonces, todo se volvió una lucha interna. Laura me reclamaba distancia, Andrés se mostraba desconfiado, y yo me hundía en un laberinto de mentiras. Intentaba convencerme de que lo que sentía por Julián era un error, un capricho, pero cuanto más lo evitaba, más me buscaba su ausencia. Era como una adicción silenciosa. La primera vez que nos quedamos solos de nuevo fue casi un accidente. Andrés había salido y yo fui a devolverle un libro que había olvidado en mi mochila. Julián abrió la puerta, sorprendido, y en ese instante comprendimos que estábamos cruzando un límite. «No deberías estar aquí», susurró. «Lo sé», respondí, pero no me moví. El silencio se hizo insoportable. Su mirada me atravesaba, y yo sentía que la mía pedía algo que no me atrevía a pronunciar. Cuando al fin se acercó, no fue con la seguridad de un hombre decidido, sino con el temblor de alguien que también tiene miedo. Y ese miedo compartido fue lo que nos unió. Un roce, un gesto contenido, una confesión sin palabras. No hubo escándalo,
ni pasión desbordada. Hubo, simplemente, la certeza de que algo prohibido había comenzado. Esa noche regresé a casa con la sensación de estar caminando al borde de un abismo. Sabía que si daba un paso más, todo lo que conocía se derrumbaría. Y sin embargo, lo único que deseaba era saltar. Intenté convencerme de que lo ocurrido podía quedarse en silencio, como un error aislado que se borraría con el tiempo. Pero la realidad fue otra. Después de aquella noche, cada encuentro con Julián se volvió más intenso, aunque siguiera siendo discreto. Bastaba una mirada para que el mundo alrededor se deshiciera. Y yo sabía que estaba jugando con fuego, porque ese fuego no tardaría en quemar a quienes más quería. Laura fue la primera en notarlo. Empezó a preguntarme por qué estaba distante, por qué evitaba planes que antes aceptaba sin dudar. Yo respondía con excusas torpes. El trabajo, el cansancio, los estudios. Ella no insistía demasiado, pero sus ojos reflejaban desconfianza. No tardó en comprobarla por sí misma. Una tarde dejé el móvil en su casa, y cuando volví a buscarlo, lo encontré en sus manos. En la pantalla brillaban los mensajes de Julián. Ninguno era explícito, pero en el tono quedaba claro que no eran simples charlas. Laura no gritó, no lloró. Solo me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Con él? ¿Con el padre de tu mejor amigo? Susurró con la voz rota. Yo intenté explicarme, pero no había argumento posible que no sonara a traición. Ella me devolvió el teléfono y se fue sin decir más. Creí que el secreto moriría ahí, que Laura guardaría silencio por vergüenza o dolor. Me equivoqué. Al día siguiente, Andrés me llamó para vernos en el parque. Pensé que quería entrenar como siempre, pero al llegar lo noté distinto, con el gesto endurecido. Me mostró la pantalla de su propio móvil. Los mismos mensajes que Laura había leído. Ella le había contado todo. «Dime que no es verdad, Diego», exigió. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. Quise negarlo, pero las palabras no salieron. Mi silencio fue suficiente. Andrés me empujó con furia. No llegó a golpearme, pero su grito resonó más fuerte que cualquier golpe. «Eras mi hermano. ¿Y eliges a mi padre para traicionarme?» Intenté alcanzarlo, suplicar, pero él se alejó dejándome solo bajo la mirada de todos los que estaban en el parque. Sentí que mi vida entera se derrumbaba en cuestión de minutos. En casa de los padres de Andrés, la tensión se volvió insoportable. Su madre lloraba, acusando a Julián de destruir la familia. Los tíos lo señalaban como un irresponsable. Nadie quería escuchar razones. Julián no se defendía, solo bajaba la cabeza, como si por fin aceptara la condena que había temido toda su vida. Para mí, los días siguientes fueron un infierno. Laura no volvió a responder mis mensajes. Andrés me bloqueó de todas partes. Incluso algunos amigos comunes empezaron a mirarme con desprecio. Lo que antes era un secreto compartido se transformó en un estigma público. Una noche, incapaz de soportar la culpa, fui a buscar a Julián. Lo encontré solo en su taller, rodeado de papeles que fingía revisar. Me confesó que pensaba marcharse a Sevilla. «Aquí ya no hay nada para mí, Diego. Solo quedan reproches y miradas que me recuerdan lo que hice. Tal vez allá pueda empezar de nuevo». Me quedé helado. La idea de perderlo me destrozaba, pero también sabía que quedarme a su lado significaba enfrentar un rechazo que no sabía si podía soportar. Aún así, no quise rendirme. «Si te vas, yo voy contigo», dije con una firmeza que me sorprendió. Julián negó con la cabeza. «No, tú tienes que vivir. Yo ya estoy acostumbrado a la derrota. Tú aún tienes futuro». Discutimos hasta que las palabras se agotaron. Al final, nos quedamos en silencio, conscientes de que ese podía ser nuestro adiós. Cuando me fui, la ciudad parecía más fría que nunca, como si incluso las calles me condenaran. El rumor de nuestra historia se extendió rápido. En el barrio, algunos me miraban con curiosidad morbosa, otros con repulsión. No importaba que nunca hubiera habido un escándalo público.
Bastaba con el murmullo para destrozar mi reputación. En la universidad, las miradas pesaban como piedras. Un día, al cruzarme con Andrés en la calle, intenté hablarle, pero él no me dejó terminar. No vuelvas a dirigirme la palabra. No solo me quitaste a mi padre, me quitaste la confianza en todo lo que creía. Para mí, estás muerto. Su sentencia me dejó vacío. Aquella noche lloré como nunca. No por la pérdida de Laura, ni siquiera por la furia de Andrés, sino porque entendí que amar a Julián me había colocado frente a un abismo sin retorno. Quería saltar, pero cada vez que me acercaba al borde, escuchaba las voces de quienes me señalaban, y ese peso me hacía retroceder. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía huir de lo que sentía, que aunque todo el mundo me diera la espalda, esa verdad seguiría latiendo en mi pecho, exigiendo ser vivida. Y así comenzó mi mayor batalla. No contra Andrés, ni contra Laura, ni contra el barrio entero, sino contra mí mismo y el miedo a aceptar quién era en realidad. Los días posteriores fueron un vacío insoportable. Julián cumplió su palabra, puso en venta su taller y se marchó a Sevilla. No hubo despedida pública, solo un último mensaje en mi móvil. Sé fuerte, no me olvides, pero tampoco te destruyas por mí. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que se borraron de la pantalla y solo quedaron en mi memoria. Saber que estaba lejos me hundía, pero al mismo tiempo me obligaba a enfrentarme a una verdad que había intentado esquivar. Yo ya no podía seguir viviendo escondido detrás de excusas. Andrés me evitaba como si fuera un desconocido. Laura desapareció de mi vida sin mirar atrás. En la universidad, los murmullos se apagaron poco a poco, pero el silencio era aún peor. Todos sabían, y nadie quería hablar conmigo. Cada vez que entraba a clase, sentía que las miradas se clavaban como cuchillos invisibles. Una tarde, incapaz de soportar la asfixia, caminé hasta el río. Allí, sentado en un banco, me pregunté si todo habría sido diferente si hubiera tenido el valor de decir la verdad desde el principio. La respuesta no importaba. Ya era tarde. Pero ese momento de soledad me sirvió para tomar una decisión. No podía seguir siendo una sombra de lo que era. Tenía que encontrar un lugar donde mi vida no estuviera definida por un error, sino por la capacidad de reconstruirme. Conseguí una beca de prácticas en Barcelona y me mudé allí con lo poco que tenía. Fue un cambio brusco, pero necesario. La ciudad me recibió con indiferencia, y esa indiferencia fue un alivio. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Podía empezar de nuevo, aunque llevara cicatrices invisibles. Al principio, todo era rutina mecánica. Trabajo, estudios, noches de soledad. Pero con el tiempo, empecé a conocer gente que no me miraba con sospecha ni me preguntaba por mi pasado. En un grupo de compañeros encontré la primera chispa de aceptación. Uno de ellos, Sergio, me dijo sin rodeos: «Aquí nadie tiene derecho a dictarte cómo vivir. Si quieres hablar, hablamos. Si no, igual te respeto». Esa simple frase me dio más fuerza que cualquier consuelo vacío que había escuchado antes. Poco a poco, empecé a hablar. No de Julián, no del escándalo, pero sí de lo que significaba para mí sentir distinto, querer distinto. Descubrí que no estaba solo, que había más como yo que habían enfrentado rechazos, insultos, incluso expulsiones de sus propias casas. Y aunque sus historias eran duras, había en ellas un hilo común: sobrevivieron. Esa palabra se convirtió en mi lema. Sobrevivir no significaba olvidar, sino aprender a caminar con las heridas. Y con cada paso, empecé a transformarme. 3 años pasaron en un suspiro. Barcelona me dio más de lo que imaginaba. Independencia, amistades verdaderas, una voz propia. Ya no temblaba al hablar de mí mismo. Ya no necesitaba esconderme detrás de una fachada. Pero en lo profundo, una pregunta nunca me abandonó. ¿Qué fue de Julián? Una tarde, mientras preparaba una presentación en la universidad,
recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Diego, estoy en Madrid por unos días. Me encantaría verte. Era él. El corazón me golpeó con la misma fuerza que aquella primera noche de tormenta. Dudé, porque temía abrir una herida que tardé años en cerrar. Pero la curiosidad, la necesidad de saber, fue más fuerte. Viajé a Madrid el fin de semana siguiente. Al bajar del tren, todo me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Caminé hacia el café donde habíamos quedado, y allí estaba, Julián, sentado, con canas nuevas y la misma mirada que me había perseguido en sueños durante tanto tiempo. El silencio inicial fue brutal. Ninguno sabía cómo empezar, hasta que él sonrió con timidez y dijo, «Has cambiado. Ahora caminas derecho, sin miedo». Yo reí, nervioso, pero sus palabras eran verdad. Hablamos durante horas. Me contó que en Sevilla había encontrado un pequeño grupo de apoyo, que había dejado atrás la vergüenza y empezado a vivir con más libertad. No ha sido fácil, confesó, pero aprendí que esconderme solo me mataba lentamente. Cuando llegó mi turno, le hablé de Barcelona, de cómo me reinventé, de cómo encontré valor en lo que antes me daba terror. Y entonces lo entendí. Ya no éramos los mismos. Habíamos cargado culpas, habíamos sido señalados, pero el tiempo nos había dado la oportunidad de sanar. Cuando la tarde se apagaba, me miró con una seriedad serena. No sé si la vida nos dará otra oportunidad, Diego, pero lo que siento por ti no se ha borrado. Su voz tembló, pero no había vergüenza. Yo respiré hondo. Yo tampoco lo olvidé, pero ahora ya no quiero vivir en secreto. Si volvemos a intentarlo, será con la verdad por delante. Julián asintió, y en ese gesto entendí que, pase lo que pase, ya no habría vuelta atrás. Salir de aquel café fue como despertar después de un sueño demasiado largo. Julián y yo caminamos por las calles de Madrid sin escondernos, aunque la costumbre de mirar a los lados seguía allí. No había beso, no había contacto visible, pero el simple hecho de caminar juntos ya era un acto de valentía. En los días siguientes volvimos a vernos varias veces. Hablábamos con calma, sin urgencias. Era distinto a antes. No había miedo de ser descubiertos, porque ya todo había sido descubierto. Esta vez lo que importaba era si queríamos vivirlo sin culpas. Una noche, mientras paseábamos cerca del río, Julián me dijo lo que llevaba tiempo pensando. «Diego, yo no quiero volver a ocultarme. Si seguimos adelante, será con todas las consecuencias». Respiré hondo antes de responder. Yo tampoco quiero esconderme más. Prefiero enfrentar el rechazo a seguir mintiendo. Ese pacto cambió todo. No era una declaración romántica cualquiera. Era una decisión de vida. El verdadero desafío llegó al día siguiente, cuando me crucé con Andrés. Fue un encuentro inesperado, en una calle del centro. Dudé en acercarme, pero él me vio primero. Durante unos segundos pensé que se daría la vuelta y se marcharía, como había hecho tantas veces. Sin embargo, se quedó quieto. Me acerqué con cautela. «Andrés, necesito hablar contigo». Él me miró con una mezcla de cansancio y desconfianza. «¿Para qué? ¿No dijiste suficiente?» Le conté lo esencial, que habían pasado 3 años, que yo había cambiado, que Julián y yo habíamos decidido vivir sin esconderlo. Andrés no me interrumpió, pero su rostro se endureció más con cada palabra. Finalmente explotó. «¿Vienes a pedirme que lo acepte? ¿Que aplauda que estés con mi padre?» Su grito atrajo las miradas de la gente, pero no me importó. Respondí con calma. «No vengo a pedirte aplausos. Solo vengo a decirte que no voy a vivir más en la mentira. Entiendo tu dolor, pero también quiero que entiendas que no fue un juego ni una traición premeditada. Fue amor, aunque naciera en el peor momento». Andrés se quedó en silencio. Vi en sus ojos una tormenta de rabia y tristeza. Finalmente, murmuró: «No puedo perdonarte todavía, pero ya no tengo fuerzas para odiarte». Aquella frase fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. No era reconciliación, pero sí el inicio de un respiro.
Esa misma noche, Julián y yo decidimos contarlo también a su familia más cercana. No hubo abrazos ni felicitaciones. Su exesposa nos dijo que nunca lo aceptaría. Algunos sobrinos lo miraron con distancia, pero otros, para nuestra sorpresa, respondieron con serenidad. Si es lo que te hace feliz, está bien. No era aprobación total, pero tampoco era la condena absoluta que temíamos. La verdadera prueba fue vivirlo en público. La primera vez que entramos juntos a un restaurante, sentí las miradas recorrerme de arriba a abajo. Unos cuchicheaban, otros fingían indiferencia. Julián me apretó la mano bajo la mesa y susurró: «Mírame a mí, no a ellos». Lo hice, y entendí que ese gesto era nuestra victoria. No importaba quién desaprobara, lo que importaba era que ya no nos escondíamos. En Barcelona, donde regresamos poco después, la vida nos dio un espacio más libre. Allí construimos rutinas sencillas: trabajo, amigos, paseos. No era un cuento de hadas, porque todavía había prejuicios y comentarios venenosos, pero la diferencia era que ya no permitíamos que nos definieran. Un día recibí un mensaje inesperado de Andrés. No voy a decir que lo apruebo, pero veo que al menos no lo escondéis. Eso es más de lo que esperaba. Haz lo que tengas que hacer, pero no olvides que seguimos siendo parte de una misma historia, aunque sea dolorosa. Lo leí varias veces. No era perdón, pero sí una rendija abierta. Tal vez algún día esa herida también cicatrizara. El tiempo confirmó nuestra decisión. Julián y yo no éramos perfectos, discutíamos, teníamos miedos. Pero cada vez que miraba atrás, recordando el dolor de la mentira, sabía que ahora, con todas las dificultades, vivíamos con dignidad. Y eso bastaba. La vida no nos regaló aceptación universal, pero nos dio algo más valioso: la libertad de ser quienes éramos, sin pedir permiso. Y aunque muchos aún nos señalaran, nosotros caminábamos juntos, conscientes de que cada paso era una victoria contra el silencio que casi nos destruye. 5 años después, miro atrás y casi no reconozco al muchacho que temblaba cada vez que recibía un mensaje oculto en su móvil. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía, y la comparto sin pedir permiso. Barcelona se convirtió en nuestro hogar definitivo. Julián consiguió trabajo como consultor independiente y yo terminé mis estudios de arquitectura. Al principio nos costó integrarnos. Algunos vecinos murmuraban, ciertos conocidos nos evitaban, pero poco a poco la rutina diaria fue borrando las sombras. Descubrimos que la mejor forma de desarmar el prejuicio era mostrarnos cómo éramos: dos personas que se querían y construían un proyecto juntos. En el trabajo también tuve mis pruebas. Hubo clientes que, al enterarse de mi relación, buscaron excusas para no contratarme. Otros, en cambio, me felicitaron por la valentía. Aprendí a no aferrarme a la aprobación de todos. La clave era seguir, incluso cuando dolía. Y con el tiempo, los resultados profesionales hablaron más fuerte que los rumores. Nuestra relación no fue un camino recto. Discutimos muchas veces, sobre todo cuando el pasado reaparecía en forma de recuerdos o reproches internos. Yo cargaba con la culpa de haber perdido a Andrés, y Julián con la herida de haber sido rechazado por parte de su familia. Pero en lugar de huir de esas conversaciones, aprendimos a enfrentarlas. El silencio que antes nos destruía se convirtió en diálogo. Un día, inesperadamente, recibí un mensaje de Andrés. Quería vernos. Dudé, porque no sabía si estaba preparado para otro enfrentamiento. Aún así acepté. Nos encontramos en un bar discreto, sin cámaras ni testigos. Andrés había cambiado. Se le notaba más sereno. Me dijo que había comprendido algo con los años. El odio me estaba consumiendo más a mí que a vosotros. No lo apruebo del todo, pero ya no me importa. Eres libre de vivir tu vida, y mi padre también. No hubo abrazos, pero sí un reconocimiento. Al contarle esto a Julián, vi en sus ojos una mezcla de alivio y tristeza. No recuperaba a su hijo del todo,
pero al menos ya no lo perdía por completo. Esa grieta abierta se transformaba en un puente frágil, pero puente al fin. El mayor cambio, sin embargo, vino de dentro. Aprendí que no se trata solo de amar a otra persona, sino de aceptarse uno mismo aunque el mundo te dé la espalda. Durante mucho tiempo pensé que debía elegir entre la mentira cómoda o la verdad dolorosa. Hoy sé que la mentira siempre termina explotando, mientras que la verdad, aunque duela, te da raíces firmes. No todos en nuestro entorno aceptaron nuestra historia. Algunos familiares nunca volvieron a hablarnos. Hubo amistades que se disolvieron en silencio. Pero al mismo tiempo, ganamos un círculo nuevo. Personas que no nos juzgaban por a quién amábamos, sino por cómo éramos. Y esas relaciones, aunque menos numerosas, resultaron más auténticas que todas las anteriores. Con el tiempo, incluso celebramos nuestra unión en una ceremonia pequeña, rodeados de los pocos que decidieron acompañarnos. No fue un evento fastuoso ni lleno de aplausos. Fue íntimo, sencillo, pero cargado de significado. Allí entendí que el verdadero triunfo no es convencer al mundo, sino vivir con dignidad frente a él. Hoy, cuando camino con Julián de la mano por las calles de Barcelona, todavía hay miradas que nos juzgan, pero ya no pesan como antes. Aprendimos a transformar cada gesto de desprecio en un recordatorio de lo que hemos superado. Y cuando alguien nos sonríe con naturalidad, sentimos que todo el esfuerzo valió la pena. Si algo me enseñó esta historia, es que la vida nunca se construye en línea recta. Hay caídas, traiciones, pérdidas y rechazos. Pero también hay encuentros, segundas oportunidades y la posibilidad de empezar de nuevo. El precio de ser uno mismo puede ser alto, pero el de negarse a vivir la verdad es aún mayor. Hoy no busco convencer a nadie. Solo quiero que quien escuche nuestra historia sepa que no está solo, que incluso en medio del rechazo, incluso cuando parece que todo se derrumba, siempre hay un camino para reconstruirse. Yo lo encontré al lado de Julián, después de perder casi todo, y descubrí que lo perdido no era tan importante como lo ganado, la libertad de vivir sin máscaras. Ese es nuestro final, pero también nuestro principio, porque cada día que nos levantamos y seguimos juntos, estamos escribiendo una nueva página que ya no nace de la vergüenza, sino de la verdad.